Hola, mi nombre es Alexis Wolfsdorf y hoy les voy a contar una historia de cómo unos científicos curiosos trabajando con calamares en los años 30 terminaron revolucionando la inteligencia artificial moderna. Esta no es solo una historia de neurofisiología, sino también una historia de cómo los descubrimientos más fundamentales del cerebro nos ayudan hoy en día a construir máquinas más inteligentes y más eficientes. Vamos a viajar desde 1930, cuando un biólogo marino descubrió algo inesperado en el sistema nervioso de un calamar, hasta los años 90, donde construimos algoritmos de aprendizaje que imitan realmente cómo el cerebro aprende. Antes de empezar nuestra historia, necesitamos entender qué es una neurona y cómo funciona. Las neuronas son las células fundamentales del cerebro, son las que nos permiten pensar, sentir, recordar y aprender. Su estructura comprende tres regiones funcionalmente distintas: las dendritas, que son las que reciben las señales de las neuronas presinápticas; el soma, que integra todas esas señales; y el axón propaga el potencial de acción hacia las terminales sinápticas. Las neuronas se comunican mediante señales eléctricas llamadas spikes o potencial de acción a lo largo del axón. El principal desafío en los años 30 era la escala. Los axones medían aproximadamente 1 o 20 micras. Esto imposibilitaba el estudio sobre ellos. En 1930, John Zachary Young estaba estudiando el sistema nervioso de criaturas marinas, y mientras estudiaba el sistema nervioso de un calamar, descubrió unas estructuras largas y fibrosas, que inicialmente estas se habían tomado como vasos sanguíneos. Pero Young tenía una intuición. Al examinar más de cerca, se dio cuenta que estas estructuras se trataba de axones. Había descubierto lo hoy llamado el axón gigante del calamar. Este axón medía aproximadamente 1,5 milímetros de diámetro, 1000 veces más ancho que el axón de un cerebro humano. Ahora saltemos a 1939. Hodgkin y Huxley decidieron usar este axón gigante del calamar para hacer algo que nadie había logrado antes: medir directamente el potencial eléctrico de la neurona. Hasta el momento, la teoría dominante era la de Bernstein, que predecía que durante el potencial de acción, la membrana perdía selectivamente su permeabilidad y el potencial se aproximaba a cero. Los resultados experimentales de Hodgkin refutaron esta hipótesis. El potencial no solo alcanzaba el cero, sino que se invertía, alcanzando valores de más 40 milivoltios, desde un potencial de reposo de menos 70 milivoltios. Esta inversión de polaridad, conocida como overshoot, implicaba necesariamente la existencia de un mecanismo activo de transporte iónico. Este descubrimiento cambió todo. Ahora sabíamos que las neuronas eran mucho más sofisticadas de lo que pensábamos, y que había corrientes iónicas complejas involucradas, pero aún no sabíamos exactamente qué iones estaban involucrados. Hawking había descubierto que el potencial se invertía, pero la gran pregunta era qué estaba causando este cambio, qué mecanismo permitía que el potencial pasara de menos 70 a más 40. Eventualmente, Hodgkin y su colega descubrieron la secuencia exacta de los eventos. Había dos fases. La primera fase era la despolarización, donde, acá se ve en verde, se abrían los canales de sodio y creaba una corriente entrante de sodio que despolarizaba la neurona. La segunda fase, se abrían más lento los canales de potasio, acá en azul, lo cual volvía a polarizar la neurona. Pero aquí viene la pregunta. Una pregunta es, ¿cómo pudieron hacer estas mediciones tan precisas? La respuesta fue dos técnicas ingeniosas. Una, Space Clamp, que elimina las variaciones espaciales del voltaje y permite estudiar un punto específico de la membrana. Y la otra es Voltage Clamp. Hodgkin se dio cuenta que si podía mantener el potencial constante, podría medir exactamente qué corrientes la célula necesitaba para mantener ese potencial. Ellos mismos usaron llaves químicas para bloquear selectivamente diferentes tipos de canales. Una es la tetrodotoxina. Por ejemplo, esta es la misma toxina mortal del pez globo, que bloquea específicamente los canales de sodio; y el tetrietilamonio, que bloquea solo los canales de potasio. Al bloquear selectivamente cada tipo de canal, Hodgkin pudo identificar exactamente qué iones fluían hacia dónde y cuándo. Esta técnica del voltage clamp fue lo que permitió descubrir la secuencia de corrientes que vimos en la diapositiva anterior.
En 1949, un psicólogo llamado Donald Hebb propuso en The Organization of Behavior un mecanismo postulado de plasticidad sináptica basado en correlación temporal. Esta regla de aprendizaje, comúnmente resumida como neuronas que se activan juntas, se conectan juntas, proporciona un principio general de plasticidad Hebbiana, pero carece de especificidad temporal y cuantitativa. Las limitaciones fundamentales de la formulación original incluyen ausencia de ventana temporal precisa para correlación, no especifica dependencia en orden temporal, lo que es la causalidad, y falta de mecanismos de debilitamiento sináptico. Solo habla de la potenciación. En 1952, Hodgkin y su colaborador Andrew Huxley tomaron todas esas observaciones experimentales de 1939, las mediciones del potencial, la corriente de sodio y potasio, los timings exactos, y las convirtieron en ecuaciones matemáticas elegantes. Lo que es verdaderamente increíble de estas ecuaciones es que se desarrollaron hace más de 70 años y siguen siendo la base de todos los modelos neuronales biofísicamente realistas. Gracias a esto recibieron el premio Nobel en 1963. Ahora que entendimos cómo funcionan las neuronas, la siguiente pregunta es ¿cómo aprenden? En los años 90, científicos como Bipo caracterizaron experimentalmente lo que hoy conocemos como STP, o plasticidad dependiente de tiempo. Usando cultivos de neuronas y estimulación eléctrica con control temporal preciso, demostraron cuantitativamente que el orden temporal de los spikes o de los potenciales de acción es absolutamente crítico para la plasticidad sináptica. Los resultados fueron claros. Si el spike de la neurona presináptica, acá marcado como preneurona en la parte de arriba, y la neurona de entrenamiento en la parte de abajo, si los spikes de la neurona presináptica ocurrían antes que el de la neurona posináptica, estamos en el caso de la potenciación, donde acá podemos ver con LTP o potenciación a largo plazo. Cuando el spike de la presináptica ocurre antes, podemos pensar de que esta neurona presináptica está ayudando a que la neurona posináptica emita su potencial de acción. Entonces vamos a buscar potenciar la conexión entre ellas. Y acá vemos que la diferencia del peso vamos a intentar aumentarla cuanto más cerca estén del momento del spike de la neurona postsináptica. Si en el otro caso la neurona presináptica ocurre después de que de la postsináptica emitió el spikes, va a ocurrir, estamos en el caso de la depreciación, LTD, depreciación a largo plazo, donde vamos a buscar disminuir la conexión entre ellas dos. Cuanto más cerca haya emitido el spike la presináptica de la postsináptica, vamos a disminuir más el peso. Es el caso contrario. La variable B, medida por Hodgkin en 1939, constituye la base conceptual de los modelos neuronales contemporáneos, incluyendo el modelo Leak Integrated File, LIF, utilizado en redes de spiking. El modelo LIF simplifica la dinámica del potencial de membrana a una ecuación diferencial de primer orden que, aunque menos detallado que Hodgkin y Huxley, preserva sus características principales. Acá podemos ver cómo las señales de las neuronas presinápticas se suman y contribuyen en el aumento del potencial de membrana de la neurona hasta que ésta alcanza un valor de threshold o umbral de activación en el cual ésta emite un spike en este caso, en este ejemplo, en el T1, T2, T3 y T4. Y acá podemos ver que la salida de esta neurona van a ser T1, T2, T3 y T4. Los descubrimientos fundamentales de Hodgkin no solo revolucionaron la neurofisiología, abrieron el camino para toda la inteligencia artificial moderna. Lo que es verdaderamente notable es que los principios de Hodgkin, que descubrió hace más de 80 años, siguen siendo relevantes hoy. Las redes neuronales de spikes modernas, el hardware neuromórfico como True North de IBM, LOI de Intel, todo se basa en los mismos principios fundamentales. Las redes neuronales de spiking con STP
pueden aprender sin supervisión, son enérgicamente eficientes, solo consumen energía durante los eventos de spikes y procesan información temporal de manera nativa. Los principios biológicos proporcionan soluciones a problemas centrales en inteligencia artificial: la eficiencia energética, aprendizaje no supervisado y procesamiento temporal. La comprensión de estos mecanismos neurofisiológicos permite implementarlos en sistemas artificiales. Este es un ejemplo práctico de cómo STP aprende en un escenario no supervisado. Se alimentó a la red con ejemplos de trenes de entrada con números de MNIST, donde había una mayor probabilidad que se repitiera, en este caso, el 3. Pueden ver que este número 3 se repite con mayor frecuencia. Entonces, lo que se buscaba es que de este tipo de patrones aprendiera cuál es el número que se repite. En este caso podemos ver cómo estos, que son los kernels, los pesos de conexión dentro de la red neuronal, aprenden a detectar específicamente ese número 3, y los otros, ya que tienen métodos de inhibición horizontal, quedan sin aprender ningún patrón. Luego, a la derecha podemos ver el potencial de membrana en un video donde se marca con franjas moradas donde ocurre el número 3 de la muestra que queremos descubrir o que queremos que la red aprenda. Y podemos ver que la primera neurona marcada con azul va activándose, pero cuando aparece el número 3 emite spikes continuamente, ya que detectó el número. Luego, en los otros casos, vemos que no se activa tanto como en las franjas moradas. En cambio, las otras neuronas que no aprendieron ningún patrón se mantienen con activación escasa. Hemos trazado la evolución desde los experimentos de Hodgkin en 1939 hasta la implementación de STP en redes neuronales de spiking modernas. La neurofisiología no es solo historia, es la base para el futuro de la inteligencia artificial eficiente. El mensaje clave es que los principios biológicos proporcionan soluciones viables. La evolución ya resolvió muchos de los problemas que enfrentamos en la inteligencia artificial: eficiencia energética, aprendizaje no supervisado, procesamiento temporal. Al estudiar los mecanismos neurofisiológicos fundamentales, encontramos soluciones para problemas computacionales actuales. STP es un ejemplo de cómo los principios biológicos básicos se traducen directamente en algoritmos de aprendizaje efectivos. Esta conexión entre neurofisiología básica e inteligencia artificial demuestra el valor de la investigación fundamental. Descubrimientos motivados por curiosidad científica pueden tener aplicaciones tecnológicas décadas después. Bueno, esta ha sido mi presentación, espero les haya gustado.